Bien, ante todo, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí presente. Como ya lo dijo la señorita, hoy día vamos a trabajar y hablar algo sobre lo que es la gestión integrada de los recursos hídricos y que enfoca también una parte de calidad que será el segundo tema a tratar. No sé si los de atrás están bien ahí, si ustedes se pueden acercar un poquito más. Bien, creo que no es necesario micro, se escucha bien, ¿cierto? Bien, entonces primero vamos a aprovechar algunas láminas que son de conocimiento casi nacional, porque la información que se maneja en cuanto a la gestión de recursos hídricos es la Autoridad Nacional del Agua la que tiene ese ejercicio, esa competencia, y en ese contexto se viene desarrollando todo lo que es una planificación y que lógicamente involucra todas las fuentes de agua, no solamente las aguas superficiales, sino también las aguas subterráneas, entre otras fuentes que se comprenden en el espacio o en este caso a nivel del planeta. Como pueden apreciar ustedes, esta lámina tiene mucho que decir. Son los recursos hídricos a nivel nacional, cuál es nuestro potencial de reserva hídrica que tiene en este caso el Perú. Ocupamos el 8º país con mayor disponibilidad hídrica, cerca de casi 2 billones de metros cúbicos, más o menos es la proporcionalidad que se tiene, ¿no? Sin embargo, ahí sí quisiera tener una contingencia que más adelante se va a ver. Si bien es cierto, se dice que más o menos tenemos un consumo per cápita por habitante de cerca de 64.000 metros cúbicos, ¿no? Pero como de conocimiento, la costa, la sierra y la selva, como mayormente lo conocen, aunque eso ya dejó de ser, ahora se hablan ya por vertientes, se habla de vertiente del Pacífico, la vertiente del Atlántico y la tercera, ¿cuál sería? La vertiente Titicaca, ¿no es cierto? Ya prácticamente te dice que la distribución espacial o territorial en este caso no necesariamente ese promedio per cápita se rige a nivel nacional, sino serán otros tipos de análisis que lógicamente a nivel de la costa, la vertiente Pacífico, se encuentra pues con mucha más población, pero contrariamente se tiene menos disponibilidad hídrica. Adelante, Mirko. Bien, aquí más o menos esta lámina se puede apreciar lo que hace un momento hablábamos. La vertiente del Pacífico, del total de casi 2.000 millones de metros cúbicos que tiene el territorio peruano, solo el 2.2 son aguas que corresponden a la vertiente del Pacífico. La mayor concentración de esta disponibilidad la tiene la vertiente del Atlántico con 97.25 del total y la vertiente de Titicaca que está llegando al 0.56%. También se lo dije, la población que se ubica en cada una de las vertientes, la vertiente del Pacífico es la que alcanza el mayor porcentaje de los demás 30 millones que somos a nivel nacional. El 65, casi el 66% se ubica justamente en esta vertiente de la costa o de la vertiente del Pacífico, dejando un saldo diferencial en el caso del Atlántico del 30.7 y la población a nivel de la vertiente de Titicaca que es el 3.26 aproximadamente. Algo importante que señalar, si bien es cierto tenemos el 2.2% de esa disponibilidad hídrica total, la eficiencia o el manejo o el uso efectivo que se tiene sobre este recurso alcanza el 47% como uso. Quiere decir que por cada 100 litros, solo se aprovecha ese 47%. Si le damos a un nivel o a una unidad de medición que es el 100 litros, serían de 100 litros, 47 litros solamente se aprovecha. El diferencial, que equivale al 53%, es un recurso que no está siendo usado. ¿Sí? En cambio del Atlántico la situación se revierte, aún todavía faltan muchos trabajos por hacer a nivel de la vertiente del Atlántico. Existen ya algunos estudios que orientan a lo que es la disponibilidad de manera directa e indirecta. Más es un tema ya del tema de sedimentos y los flujos que se dan de manera estacional, de los cuales hoy en día en época estacional, en este caso el verano,
estamos superando caudales promedios a los que normalmente existen en una disponibilidad, toda vez que estamos sufriendo ya algunas anomalías, algunos cambios que se están reflejando hoy en día, y más adelante vamos a conversar al respecto, ¿sí? Adelante. Allá. Bien, si bien es cierto, hemos hablado de las vertientes tanto del Atlántico, el Pacífico o del Titicaca. Lo que se hizo en oportunidad fue trabajar ya con unidades hidrográficas. Estas unidades denominadas cuencas a nivel nacional se ha configurado y se pudo hacer un trabajo muy bueno, y prácticamente tenemos a la fecha cerca de 159 cuencas a nivel nacional, de las cuales están distribuidas en el Pacífico. Habrían de las 159 cuencas, 62 están ubicadas en este vertiente. Hablamos de 84 en la vertiente del Atlántico y 13 que corresponderían a la vertiente del Titicaca, de un total de 159 cuencas a nivel nacional. Algo que me estaba olvidando un ratito, por favor. Si podemos apreciar, miren ustedes lo que es la precipitación en cada una de las vertientes. Por eso hablamos en un momento de que no está distribuida pues el agua, el tema per cápita, si bien es cierto, es un promedio que corresponde, pero la distribución espacial y temporal de estos recursos como tal, si asociamos al tema de precipitaciones, podemos ver que en la vertiente del Pacífico estamos casi sobre un suelo, un área desértica comparada a la Amazonía o a la selva. Ustedes aquí pueden apreciar que el promedio de precipitación anual está alcanzando 40 milímetros. Si vamos a una comparación propia en lo que corresponde al Atlántico, estamos hablando de precipitaciones que van de 3.000 a 4.000 milímetros. Esto quiere decir que son grandes volúmenes, grandes caudales, que como producto de la precipitación y la escorrentía o drenaje, lógicamente tenemos los principales ríos, entre ellos los mayores ríos que tributan, en este caso al río Amazonas, ¿no?, que tienen en promedio anual como caudal superando los 109.000 metros cúbicos por segundo. Entonces ahí podemos apreciar la cantidad de agua que se da y se asocia lógicamente a lo que es la precipitación cuando hablamos todo un mecanismo de vertientes, ¿no? Y en el caso de Titicaca hablamos también de una precipitación de 600 milímetros al año. El Perú tiene de las 159 cuencas hidrográficas, comparte con los 5 países vecinos 34 cuencas. Quiere decir que en el caso de la vertiente del Pacífico tenemos 9 cuencas. En lo que corresponde a la vertiente del Atlántico o el Amazonas, 17, y en la parte de Titicaca, 8 aproximadamente. 34 cuencas son de características o compartidas con los hermanos países de Ecuador, Colombia, ¿no?, Brasil, Chile y Bolivia. Más o menos la superficie que cubre son cerca de 311.000 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente el 25%. El 25%, o sea, un cuarto del área territorial, es justamente demarcada o cubierta o compartida con estas 34 cuencas transfronterizas. Asimismo, podemos también señalar las diferentes fuentes de agua que existen aquí en el Perú. Tenemos glaciares que están alcanzando más o menos cerca de 3.044 glaciares que cubren un área aproximada de 2.041 kilómetros cuadrados. Aquí vemos cómo se dividen estos glaciares. Lagos y lagunas, cerca de más de 12.000 lagunas también distribuidas entre estas 3 vertientes. Ríos, un aproximado de 1.007 ríos, y acuíferos que tienen más o menos una evaluación en lo que corresponde a la vertiente del Atlántico, Pacífico, de cerca de 2.849 millones de metros cúbicos, que es una reserva explotable. Aquí hay algo que señalar. Aquí estamos hablando de 3.044, pero esta información todavía sigue siendo actualizada y hay se dice
que en los últimos años, casi entre los 15 a 20 a 30 últimos años, los glaciares se están reduciendo. Para conocimiento, el Perú tiene el 71% de glaciares tropicales, que comparte lógicamente con Ecuador y Chile, entre otros, pero el 71% de estos glaciares están ubicados en la zona territorial peruana. Pero como producto de la glaciación, derretimiento y todo lo demás, se dice que estos glaciares podrían haber perdido áreas, pero en cuanto a unidades es posible que se hayan incrementado. El deshielo, un ejemplo, tenemos, ¿alguien conoce Pastoruri? ¿Han estado por ahí cerca alguna vez? ¿Sí? En los años 80 eso era una especie de zona ecoturística, se hacía patinaje en hielo, cavernas de hielo. En los últimos 2-3 años que he estado por ahí, parte de lo que vi en los años 80, no queda nada. Entonces esa es una muestra que el derretimiento de los glaciares, como consecuencia del cambio climático, lógicamente el Perú es uno de los países que son de alta vulnerabilidad frente a este hecho. Aquí más o menos podemos ver algunas regiones o departamentos o cuencas donde se ha podido evaluar las fuentes de agua subterránea. Escasamente se ha hecho, todavía falta mucho por hacer. Sin embargo, trabajar lo que es aguas subterráneas conlleva a una investigación de altos costos, perforaciones que van en algunos de los casos más de 400 metros de profundidad, para más o menos poder definir cuál es la geometría del acuífero, cuál es su potencial, cuál es la recarga, todo un análisis, lógicamente que conlleva una inversión. Sin embargo, se está haciendo, se está planificando, se está trabajando y algo de esto empieza a mejorar. La visión que se tiene para con las aguas subterráneas, si bien es cierto, se dice que son reservas que deben estar custodiadas o manejadas para las futuras generaciones. Sin embargo, en algunos casos las aguas subterráneas se ven totalmente alimentadas, toda vez que como producto del uso de agua superficial y la eficiencia baja que estos tienen, están agudizando estos fuentes de agua, elevando su nivel freático y poniendo en alto riesgo posiblemente poblaciones o áreas agrícolas. Como referencia se tiene, por ejemplo, en el caso de Piura, en el caso de Lambayeque, en el caso de La Libertad, mayormente, como producto de las irrigaciones que ha conllevado la construcción de grandes presas, se dice que más o menos se tiene cerca de 300.000 hectáreas, más o menos, en algunos casos como sumatoria total, ya salinizadas, ya afectadas, ya degradadas, como producto del mal uso del recurso de agua superficial, que conlleva lógicamente a una baja eficiencia en su aprovechamiento, y lógicamente esto es parte ya de un incremento de la napa freática y por lo consiguiente la migración de estas aguas a través del efecto de capilaridad traslada las sales y como producto de la evaporación deja esas costras que poco a poco se van acumulando y van degradando estas áreas que en un momento fueron altamente productivas. Más aún, en los últimos años ya se tiene grandes problemas en la zona cerca de Chimbote. Chimbote, como producto del proyecto Chinecas. ¿Alguien conoce sobre ese proyecto? Proyecto Chinecas, hay un uso desmedido del recurso que están prácticamente sustrayendo, porque ahí todavía el proyecto no se ha consolidado, y el hecho de estar sustrayendo agua de manera permanente ha puesto en riesgo lo que viene a ser una ciudad Nuevo Chimbote. El nivel freático y todos estos elementos cercanos se encuentran prácticamente expuestos y posiblemente colapsen, ¿no?, si es que no se hacen las enmiendas necesarias para poder lógicamente corregir. Entonces, lo que se busca aquí es hacer un uso conjunto de las aguas. El uso conjunto no es otra cosa más que combinar el agua superficial o agua fresca con el aprovechamiento de aguas subterráneas, ¿no?, y hacer de esto un uso mucho más eficiente. Aquí más o menos quieren ver cómo es que se han inventariado. Se tiene cerca de 53.000 pozos perforados, ¿no?, a nivel nacional. Sin embargo,
en algunas zonas del país, como por ejemplo Ica, Tacna, parte de Lambayeque, hoy en día tenemos prácticamente acuíferos colapsados. En el caso específico de Ica, el descenso promedio anual por una sobreexplotación que existe en ese valle es de aproximadamente entre 1 y 1.4 metros por año. Quiere decir que el aprovechamiento desmedido de la sobreexplotación hace que su napa freática vaya decayendo, se vaya profundizando con un promedio anual entre 1 a 1,40 metros de profundidad, ¿no?, que desciende en este caso el nivel freático, y eso trae como consecuencia concentraciones de sales, ¿no?, y lógicamente algunos pozos con mucho más antigüedad que en un momento tuvieron un nivel de perforación se quedan hoy en día inoperativos o colgados, como normalmente se dice en el campo. Entonces se está haciendo un trabajo ahí a efecto de poder hacer un afianzamiento de ese valle, porque si en los próximos 5, máximo 10 años no se hace o no se traen nuevas fuentes de agua y se afianza el recurso como tal, en este caso el acuífero, totalmente más de 40.000 a 45.000 hectáreas de agroexportación se verían prácticamente afectadas de manera muy directa. Hoy en día todavía algo se puede salvar. Algunos de los grandes empresarios de agroexportación están mirando a la zona norte y reduciendo lo que viene a ser las áreas de agroexportación, que mayormente en el caso de Ica se dedican al espárrago, uva, entre otros cultivos. Pero esta es una de las problemáticas que existen. De la misma manera y similar caso se presenta en Tacna. En Tacna, como producto de la sobreexplotación y por tener una ubicación muy cercana al mar, ¿no?, la sobreexplotación de este recurso ha hecho que por el desequilibrio que se produce, el agua del mar vaya penetrando hacia las costas del Pacífico, afectando y contaminando pozos que en un momento fueron perforados. Tal es así que esta cuña marina ya alcanza a la fecha más de 10 kilómetros de penetración hacia los acuíferos que naturalmente se aprovechaban. También tiene que tomarse en consideración a un tema de solución, ¿no?, para poder superar y mejorar, en este caso, esta afectación o desequilibrio que el hombre viene generando. Y así como eso hay otras regiones también. En Lambayeque hay una, en la zona de Jayanca, por ejemplo, ¿no?, que también hay una sobreexplotación y trae consigo esa baja de niveles y colapsamiento de los acuíferos, teniendo una visión que estas aguas almacenadas, lógicamente teniendo en cuenta su volumen explotable, tengan que ser mejor manejadas, ¿no?, porque podría también poner en riesgo el uso y aprovechamiento de las nuevas generaciones. Bueno, aquí está Montú, leche. Bien, eso con relación a la disponibilidad hídrica existente en sus diferentes fuentes, ¿no? Ahora quiero hablarle de manera rápida también cuál es la problemática que se tiene. No solamente es un tema de cantidad, sino también involucra temas de calidad, el tema de la oportunidad del aprovechamiento, ¿no? Hablamos de la cultura del agua como un instrumento, como una estrategia a tener que seguir desarrollando y mejorándola, y también lo que hoy día de manera evidencial vemos lo que es cambio climático y eventos extremos. Con relación a la cantidad, ya hemos dicho la eficiencia que se tiene normalmente en los diferentes sectores, por así decirlo. En el caso de agricultura, la eficiencia de riego promedio es de casi el 30%. Siempre hago la comparación de 100 litros. El 30% de 100 litros viene a ser ¿cuánto? 30 litros. Hay un 70% de agua que se pierde, que no se aprovecha o no se le da un uso adecuado. Y así como el tema de baja eficiencia, existe también insuficiente regulación de agua superficial. Hoy en día hay grandes, ingentes cantidades de recursos que se van al mar por falta de infraestructura de almacenamiento y su posterior uso, cuando entramos a la fase de estiaje, donde existe aparentemente una escasez y hay una confrontación, un grado de conflicto, cuando estas disponibilidades lógicamente se ven amenazadas o bajas para su uso o aprovechamiento. Asimismo, hablamos de
de la gestión eficaz de la demanda, hablamos del conocimiento muy general de la demanda de agua y lógicamente la sobreexplotación que hace un momento hice mención. Cuando hablamos de calidad, es un tema que lo va a tocar en la segunda parte de este seminario, el doctor Castro va a hablar mucho más a profundidad sobre el tema de la gestión de la calidad. Sin embargo, podemos hablar que la mala calidad hoy en día se dice que hay vertimientos de agua cruda, falta de tratamiento, ¿no? O un incipiente de tratamiento, y estamos sometiendo a presión y a carga aguas altamente contaminadas, afectando o poniendo en riesgo fuentes de agua de calidad o de un aprovechamiento que podría ser casi directo, ¿no? Entonces aquí el tema de la calidad surge una necesidad de tomar en consideración y empezar a trabajar lo que es un tratamiento de las aguas residuales, las aguas negras, aguas servidas, a efecto de poner lógicamente en valor su uso o su reuso, toda vez que hoy en día es poco o casi nada lo que se hace con estas aguas ya servidas. Asimismo, la legislación orienta hacia el cumplimiento de los ECAS y los LMP, límites máximos permisibles, ¿no? Hay un control inadecuado de vertimientos, escasa depuración de aguas residuales y baja cobertura de abastecimiento y saneamiento, que también es algo que tiene que ver. Gestión de la oportunidad no es otra cosa más que el aprovechamiento cuando existe el recurso en demasía, ¿no? Que al no aprovecharse, al no haber el sistema de almacenamiento, como ya lo mencioné, hacen que estas aguas lógicamente se pierdan en el mar y como producto de una escasa política en cuanto a la regulación por falta de infraestructura, se tenga que seguir perdiendo este valioso e importante elemento que es el agua, ¿no? Después hablamos de la gestión de la cultura del agua. Habla de falta de conocimiento en la aparición de la gestión integral de recursos hídricos, que es parte de este contexto. La institucionalidad del agua todavía sigue siendo incompleta, falta articular, falta incorporar otros actores más, escasa educación ambiental y cultura del agua por lo consiguiente, y los grandes conflictos sociales que hoy en día se viven. La mayoría de los que escuchaba hace 2 días que la Defensoría del Pueblo señalaba que habían 27 conflictos potenciales ambientalmente hablando, de los cuales se involucra el caso del agua en el mayor de los casos. Y cuando hablamos de cambios climáticos, le decía que estamos viviendo en Carretera Central, el día de ayer la presencia de huaicos en la zona norte, en la zona de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. En las últimas semanas ha habido una anomalía bastante fuerte, precipitaciones que van por encima de 120 milímetros en un número de horas de 3 a 4 horas, que traen consigo la concentración de grandes volúmenes de agua y lógicamente como producto de ella la inundación. Ayer veía por la televisión que un señor que había bebido, en el caso de Piura, se puso a nadar. O sea, volúmenes y tirantes de agua bastante considerables, ¿no? Que ese fenómeno se parece, no es un fenómeno del niño, bueno, se dice que se está catalogando como un fenómeno del niño costero débil. Sin embargo, en otros casos se habla de una anomalía similar o parecida a la que se presentó en el año 2008, ¿no? Y que fue una onda Kelvin que no fue registrada y vio lo normal. Ante un seguimiento que lo hace el ENFEN, siempre habla del niño 1+2. En este caso habría una anomalía que no se registró y empezó a aparecer en la zona sur. Por eso que las principales lluvias que se dieron cuando arrancó esta temporada se dio por la zona sur, por Arequipa, por la parte de Moquegua, y luego por el debilitamiento del anticiclón ha ido lógicamente siendo esto impactado, y luego que se activó ya empezó a desplazar las aguas calientes hacia la zona norte y continuó lógicamente de manera complementaria o sumada a lo que viene a ser un régimen estacional. Normalmente entre diciembre, enero, febrero, marzo, algunas veces hasta abril, las lluvias se dan, siempre se van a dar, son lluvias estacionales, pero si le agregamos una variable más, en este caso temperaturas que superarían el 27.5, 28 grados en lo que corresponde a la temperatura del mar, es prácticamente un ingrediente más que hace que las lluvias se puedan concentrar y lógicamente precipitar en condiciones superiores a lo que podría ser un año normal.
Entonces son anomalías que se están presentando y se puede decir que el cambio climático es un hecho, ya es evidente. Antes se especulaba que era un tema de índole social o cultural y tantas cosas que se le pudo agregar, pero ya los científicos a partir del año 80, los 90, el 2000, ya empiezan a concretar y empiezan a hacer ya cierta simulación de ciertos modelos donde la variable que origina o que condiciona o que vislumbra la presencia del cambio climático es totalmente evidente. Entonces ahí hay todavía un conocimiento insuficiente sobre el evento y la adaptación al cambio climático y hay muchas cosas por hacer. Bueno, aquí más o menos presentar cómo está el agua distribuida, cómo es que se consume el agua, teniendo en consideración que la Autoridad Nacional del Agua hace la gestión o es el rector de estos recursos hídricos y hace una suerte de distribución espacial territorial, ¿no?, donde de acuerdo a su estructura crea las autoridades administrativas del agua, que es un conjunto de regiones o departamentos en este caso, ¿no?, y las autoridades, las administraciones locales de agua, que en este caso son las de funcionalidad mucho más local, a nivel distrital, provincial, más o menos. Dentro de su estructura, la Autoridad Nacional del Agua como ente rector distribuye así la gestión y la administración de recursos hídricos. La sede central, las AAA como son conocidas, y las salas, que es la estructura propia que maneja, distribuye y administra el recurso a nivel nacional. Y aquí más o menos lo que se quiere decir, cómo están distribuidas, son el número de 14. Está la AAA, por ejemplo, Caplina Ocoña, la siguiente Chaparra Chincha, Cañete Fortaleza, Guanomé Chicama, Jequetepeque Zarumilla, Marañón, Amazonas, Guayaga, Ucayali, Mantaro, Pampa de Apurima, Urubamba, Vilcanota, Madre de Dios y Titicaca, un total de 14 autoridades administrativas del agua, que hacen lógicamente, identifican cuáles son los consumos, sea poblacional, agrícola, industrial, minero, entre otros, cómo es que este recurso, esta distribución se viene dando, se viene aplicando en esencia. Y aquí más o menos podemos ver el agrícola, el profesional, industrial, minero, pecuario, recreativo, turístico, ¿no? Y hay usos no consultivos, por ejemplo el uso energético, que si bien es cierto genera las grandes centrales hidroeléctricas, generan energía, pero el uso consultivo, su uso propiamente dicho, no se da, porque lo que se turbina se devuelve lógicamente a la fuente, ¿no? A eso le llamamos uso no consultivo, que no se consume. La problemática era los balances. Aquí sí podemos ver, aquí podemos ver las zonas o las regiones o departamentos que presentan ya una deficiencia hídrica, deficiencia toda vez que, con cargo a los balances que se han hecho últimamente, se ve pues que en ciertas épocas del año lógicamente el agua es tan escasa frente a un consumo normal regular, y eso hace consigo determinar y prever que es necesario abastecer o trasvasar otras fuentes de agua para poder equilibrar estas demandas, que en el caso, por ejemplo, caso crítico que tenemos aquí en el Perú, uno de ellos es Tacna. Tacna, sus aguas que tiene son muy escasas, se encuentra casi en la costa, hemos dicho que son casi 40 milímetros que precipita, que llueve. Sin embargo Tacna no alcanza ni los 5 milímetros anuales. Entonces es una zona altamente árida, por lo cual se está proveyendo y se está analizando y trabajando en la posibilidad de trasvasar agua del altiplano, que ya es la parte de Puno, ¿no? Lago Titicaca, otras fuentes, a efecto de poder afianzar, porque si en los próximos 10 años la población de Tacna está alcanzando cerca de 300.000 habitantes y el crecimiento demográfico es exponencial, es posible que la consecuencia más adelante sea mucho más crítica. Empiece primeramente a competir el agua de uso poblacional con el agua agrícola, uso agrícola, ¿no? Ahí van a haber ya una suerte de confrontación de conflicto, y si no se ve y no se prevé hacer nuevos proyectos, trasvases para atender esas demandas, lógicamente la situación sería bastante crítica. Entonces se está trabajando ahí en unas propuestas. El tema de los conflictos tiene mucho que decir, hay que hacer unas negociaciones para poder aprovechar el recurso,
y ver que estas bajas disponibilidades se vean lógicamente atendidas en diferentes épocas o meses del año. Aquí más o menos lo que acabo de mencionar, aquí está, ¿ven? TAN es una de ellas. Ica, ya lo dije, también tiene problemas, hay un descenso propiamente dicho. Hay un trabajo muy interesante que se está haciendo con Huancavelica. Las grandes fuentes de agua, el abastecimiento, la gran disponibilidad la tiene Huancavelica. Se está haciendo una suerte de una gestión a nivel de cuenca, Huancavelica Ica, a efecto de poder hacer un mejor uso, un mejor aprovechamiento del agua, ¿no? Y para eso tiene que llevarse a un plan de gestión y ver cómo esta agua que se da en las cabeceras, porque Huancavelica tiene las cabeceras de todo lo que corresponde a Ica, ¿no? Ver cómo se comparte el recurso y qué enmienda lógicamente poder ofrecer a efecto de poder hacer un uso racional y eficiente de este vital e importante recurso. De igual manera, en el caso de, hay cuencas que son deficitarias, pero las más críticas tenemos Ica, la otra que le sigue es Tacna, ¿no? Y otras en general. Aquí más o menos podemos ver que lo que tenemos que empezar ahorita es buscar nuevamente otros grandes proyectos de trasvase a efecto de ir mitigando, ir reduciendo estas bajas disponibilidades o esos déficits hídricos, a efecto de ir atendiendo estas poblaciones que día a día van creciendo. Bueno, aquí hablamos de cómo está distribuida el agua y cómo es que esa se viene usando a nivel nacional. El uso agrícola está alcanzando casi en promedio el 80-85% del total disponible. El uso poblacional está alcanzando el 12%. Aquí sí hay que decirlo de manera directa, la cobertura en cuanto al uso poblacional hoy en día en promedio tenemos que no alcanza el 60 al 70%, o sea hay un 35 o un 40% que falta coberturar para que por lo menos a nivel de costa podamos disponer todo este recurso a nivel poblacional. El uso minero, que es el que más conflicto nos genera en cierta forma, pero como referencia por parte de las licencias o derechos que se tienen asignados a esta actividad que es la minería, solo alcanza el 2%. En el caso de uso industrial, el 6%, y lo mayor que se tiene como uso hoy en día es el uso agrícola, potencialmente hablando. Bueno, esta es una primera parte, no quisiera cansarlo, vamos a entrar con la segunda, que tiene que ver con la política pública, ¿no? Y la planificación hídrica. Voy a darle el pase al doctor Mirko Miranda para que comente sobre estos ejes de política, que son 5, ¿no? Y de paso seguir con la tercera y última parte. Gracias. Vamos, Mirko. Buenas tardes con todos, un gusto poder compartir con ustedes esta tarde algunas ideas y algunos aspectos que consideramos importante a raíz o en secuencia de lo que el ingeniero Montenegro les acaba de exponer, ¿no? Que tiene que ver mucho con la información, con los datos, con las investigaciones que hay en lo que respecta al recurso hídrico, ¿no? Sabemos que tenemos medido cuánto es la oferta de agua que tenemos en todo el territorio de nuestro país, ¿no? Se habla de 2 billones de metros cúbicos de agua, que esa es la oferta de agua que se puede decir, que se mencionaba en la lámina, pero también tenemos el agua que viene de la superficie, el agua que viene del subsuelo, ¿no es cierto? Son diferentes formas como se aprovecha este recurso hídrico y cómo esto tiene ciertas implicancias en el desarrollo del país y el impacto que esto genera también en la economía de nuestro país, ¿no? Hemos visto y de la presentación me gustaría destacar la parte de lo que se viene estudiando a la fecha con relación, por ejemplo, a los volúmenes de agua que se han otorgado a nivel de las diferentes autoridades administrativas del agua, que no cubren el 100%, porque uno de los problemas que vamos a ver en la gestión es de que la gran cantidad de uso no está formalizado, ¿no? La gran cantidad de uso, uno de los grandes desafíos es que todos los usos de agua estén registrados y estén controlados los volúmenes, ¿no?
Montenegro. Gracias. Ya que busca. ¿No? Entonces ahí vamos a poder apreciar ya, luego de conocer estos elementos importantes, que es investigación, que es sobre la base, para poder tener un contexto y en función de eso entender o comprender esto y aplicarlo y entrar a la ruta de lo que es la gestión del recurso hídrico. Entonces muchos de ustedes ya han debido de haber tenido conocimiento de lo que de alguna forma es ya la gestión del recurso hídrico, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por gestión integrada? Cuando hablamos de la gestión integrada de recursos hídricos, ya en la exposición del ingeniero podemos un poco ir entendiendo, ¿no? Cuando hablamos de gestión integrada, ¿qué queremos? Por ejemplo, un aprovechamiento sostenible entre el agua superficial y el agua subterránea. Puede ser un elemento que tiene que ver con la gestión integrada. Otro elemento que tiene que ver con la gestión integrada también es el tema de que no solamente el agua es para un sector. Si bien es cierto, el mayor usuario de agua es el sector agrario, pero cuando hablamos de gestión integrada, no solamente debemos hablar de un sector, sino que estamos hablando de una gestión multisectorial del recurso. Entonces ya es otro elemento, entonces ya la multisectorialidad en la gestión del recurso hídrico. Y de ahí nosotros le agregamos algunos criterios más, ¿no? Hay una explicación que dice que, por ejemplo, las cuencas no se gestionan. ¿Por qué? Porque las cuencas naturalmente se gestionan solas, ¿no? Lo que gestionamos es la intervención del hombre en las cuencas. Entonces ya entramos a un aspecto social. O sea, cómo la gestión del agua tienes que tú vincularlo a un aspecto social, ¿no? Porque la gestión del agua de por sí no tendría ningún sentido si no es buscar la satisfacción de las personas, ¿no? Buscar que tenga acceso al agua, buscar que esa agua que tiene acceso sea agua de buena calidad. Entonces ya entramos a un tema de gestión social del recurso hídrico y también a la gestión participativa. Estos elementos que yo les estoy un poco señalando, ¿no? La gestión o el enfoque multisectorial del recurso, el enfoque integral del recurso que se debe gestionar, el enfoque social, ¿no? El enfoque de participación, son elementos que se construyen para poder entender el concepto de gestión integrada de recursos hídricos. Y un aspecto importante dentro de la gestión integrada es definir el ámbito. Definir el ámbito donde se va a gestionar el recurso hídrico y la posición o lo que se ha determinado para que una gestión integrada del recurso hídrico, la unidad de gestión, ¿cuál es? Para poder gestionar el recurso hídrico. Si hablamos de ámbito, de espacio, hay un espacio que nos establece la gestión integrada. La cuenca, efectivamente, ¿no? La cuenca es el espacio geográfico donde se realiza la gestión integrada. ¿Por qué la cuenca? Porque en nuestro país, por ejemplo, tenemos la demarcación política por departamento, y ahora son regiones. Esos mismos departamentos ahora son regiones, entonces ha hecho mayor variación en cuanto al ámbito geográfico político. Pero las cuencas van más allá, como hablaba del ingeniero Montenegro, por ejemplo, de Ica y Huancavelica. Es una sola cuenca que nace en Huancavelica y luego termina en el departamento de Ica. Entonces la gestión ahí no puede ser una gestión partida, no puede ser una gestión de Ica y una gestión que haga Huancavelica con relación a los recursos hídricos, sino que tiene que ser una gestión integrada, o sea que Ica y Huancavelica tienen que gestionar de manera conjunta esa cuenca, porque es la unidad de gestión. Entonces ahí tenemos un desafío importante, porque no solamente se da en nuestro país en Ica y Huancavelica. Si vemos en el norte, hay muchas cuencas que tienen esa peculiaridad, ¿no? En el norte, la cuenca de Chancay-Lambayeque es una cuenca que nace en Cajamarca y termina en Lambayeque. Entonces hay dos departamentos que están vinculados con esta cuenca. Por ejemplo, si bajamos un poco del territorio peruano,
Otra cuenca que tiene que ver 2 departamentos, ya para el sur, por ejemplo la del río Apurímac, ¿no?, que comparte el departamento de Cusco y Arequipa, una sola cuenca. Pues esa gestión integrada tiene que ser en función de ese ámbito territorial, de la cuenca hidrográfica. Y eso suena muy bien cuando se habla y cuando se explica de forma teórica, pero cuando se va a implementar o cuando se va a operativizar, hay una serie de situaciones que tienen que ver con eso, porque muchas veces los gobiernos regionales tienen un sentido de pertenencia, no solamente de sus territorios, sino pertenencia del agua. Dicen que el agua que está en su territorio, ellos lo tienen que gestionar sin considerar los otros criterios que también tiene el otro departamento que también comparte el agua. Y para hacerlo un poco más complicado el tema, en cuanto a la gestión del recurso hídrico, vamos a ver que hay algunas cuencas que por la acción del hombre se han integrado a otras, ¿no? Por ejemplo, una puede ser la del Rímac, ¿no? La cuenca del río Rímac es una cuenca que naturalmente está dentro de Lima, dentro de la cuenca del Rímac, pero a raíz de la necesidad de atender la demanda, se ha tenido que trasvasar aguas de una cuenca a otra. Entonces se trasvasan las aguas del río Mantaro hacia la cuenca del río Rímac, a través de obras de ingeniería, obras de infraestructura que permitan hacer esta obra para poder abastecer un requerimiento. Ese trasvase ya genera también una acción que tiene que ver mucho con la gestión integrada de los recursos hídricos. Otro aspecto que quería compartir sobre la gestión integrada de recursos hídricos, hay un principio que establece los principios de la gestión, es el de autoridad única y desconcentrada. O sea, no puede gestionarse el agua desde una autoridad en Lima a nivel nacional, ¿no? Tiene que ser desconcentrada. O sea, por eso que se mencionaba en una lámina que hay una autoridad nacional del agua, pero la autoridad nacional del agua, si bien su domicilio legal es en Lima, su sede central, pero ellos tienen oficinas desconcentradas a nivel de todo el territorio y están divididas. Estas 159 unidades hidrográficas que nos comentaba el ingeniero están agrupadas en 14 autoridades administrativas del agua o 14 demarcaciones hidrográficas. O sea, todo el país se ha dividido en 14 demarcaciones hidrográficas, y en cada una de estas demarcaciones hidrográficas está la autoridad administrativa del agua, que viene a ser un funcionario, un equipo de profesionales especialistas que administran el recurso hídrico a nivel de autoridades administrativas del agua o a nivel de cuencas y de demarcaciones hidrográficas. Entonces, otro principio que adicionamos al tema multisectorial, al tema participativo, ¿no?, tendría que ser este último que les menciono, que es la desconcentración. O sea, no puede haber una autoridad nacional que maneje todo el territorio, sino tiene que ser desconcentrada. Entonces, es un principio importante de la gestión integral de recursos hídricos. Entonces, cuando hablamos de gestión, no perdamos de vista esos conceptos, ¿no? Primero, desde que se ha mencionado, toda gestión implica un aspecto social y tiene que ser, por esa razón, participativa. Por eso que vamos a ver los instrumentos que se han generado a nivel de la gestión del agua, son instrumentos que permiten a la población organizada intervenir en las decisiones que tienen que ver con el recurso hídrico. Y para eso tenemos, en el nivel más local, más inmediato, son los consejos de recursos hídricos de cuenca, que están conformados por las poblaciones organizadas, por los usuarios, ¿no?, y por la sociedad civil. Y en otro nivel nacional tenemos el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua, donde está integrado por varios sectores, por la visión multisectorial que les menciono, y está integrado también por usuarios y por representantes de la sociedad civil. Entonces, esta gestión participativa tiene que darse para poder llegar a esta gestión integrada de los recursos hídricos. Bajo este enfoque de la gestión integrada, se ha establecido o se ha elaborado un documento que primera vez en nuestro país se tiene desde el año 2000, está vigente, que está aprobado en el año 2015, si no me equivoco, 14, que es la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. ¿Qué es lo que hace la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos? Que establecen 5 ejes de política.
un poco que veíamos en la presentación del ingeniero Montenegro, la problemática, cómo se ha enmarcado en estos 5 ejes, identificando o el diagnóstico o la problemática, vemos ya cómo se desarrolla estos ejes de política para poder conseguir el mejoramiento de la gestión en los diferentes ejes. Este es el primer eje, por ejemplo, la gestión de la cantidad. Cuando hablamos de la gestión de la cantidad, el objetivo principal es conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta, la cantidad de agua que existe, que tenemos, ¿no? Y promover el uso eficiente. Acá en el Perú tenemos un gran desafío, que la gran cantidad de agua que se tiene, por ejemplo, se ha hecho un análisis en costa, el 50% de esa agua que viene no se aprovecha, se va al mar sin ser aprovechado. Ambientalmente quizás cumple una función porque eso va al mar y nuevamente se cumple el ciclo hidrológico, pero hay una gran masa de agua que, pudiendo ser aprovechado, no se almacena, no se regula y se aprovecha en el tiempo, ¿no? Que es lo que más necesitamos para poder utilizar el agua en el mayor tiempo del año, que es la época donde hay estiaje o donde hay poca lluvia. Este tema del uso eficiente tiene que ver con esa agua que no se aprovecha, con esa agua que se debe almacenar, porque se pierde esa cantidad de agua en porcentaje, pero además, si nosotros ese 50% de agua que aprovechamos, que solamente aprovechamos, ¿cuánto de eso eficientemente se utiliza o se aplica? Por ejemplo, en el uso agrario se ha establecido que de ese 50%, solamente el 35% lo aprovechamos. Y el restante no se aprovecha porque no tenemos riego tecnificado para poder usar de una manera eficiente el recurso hídrico. Entonces sabemos que tenemos poca agua, hemos visto que en la vertiente del Pacífico hay poca agua, la disponibilidad de agua es poca, y muy poco o no tenemos un uso eficiente de este recurso. Entonces ahí tenemos un desafío importante, y en ese sentido va el tema de la gestión de la calidad, y se han establecido 3 estrategias de acción que son de las más importantes, que es conservar las fuentes de agua de los recursos hídricos. Hay que evaluar la oferta, por eso es importante tener estos datos de cuánta oferta tenemos de agua, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de las cuencas o a nivel de las demarcaciones hidrográficas, como mostró el ingeniero Montenegro, cuánta agua se tiene en cada AAA, cuánta agua se tiene otorgada, asignada, y eso es una evaluación de la oferta, la disponibilidad y la demanda del recurso hídrico. Y fomentar el uso eficiente y sostenible del agua. Entonces, estas estrategias de acción se van enmarcando luego ya en políticas, en lineamientos y acciones concretas e inversiones que vamos a ver luego en el plan nacional, o sea, ponerle cuánto implica el esfuerzo para poder lograr y poder conseguir este objetivo que es en el tema de la gestión de la cantidad. Así como en la gestión de la cantidad tenemos también la gestión de la calidad. Uno de los grandes problemas de la gestión del agua es la calidad. En el Perú tenemos la mayor parte de los ríos con grados de contaminación, ¿no? Y eso lo va a explicar seguro Juan Carlos en el tema específicamente de calidad. O sea, a ver, la gran cantidad de ríos que están afectados por mala calidad. Y esta mala calidad fundamentalmente se va a deber a el uso, a la mala disposición de las aguas servidas. El gran foco de contaminación del agua proviene de una falta de tratamiento de aguas servidas de las poblaciones, o estas plantas de tratamiento que tienen las poblaciones ya han quedado insuficientes, ¿no? Ya han sido desbordadas en su capacidad. Entonces ahí se requiere una inversión importante para poder modernizar estas plantas de tratamiento, para poder tener plantas de tratamiento donde no hay y poder tener los ríos no tener los ríos con índices tan altos de contaminación. Hay una porción también de contaminación que viene de lo que es los pasivos ambientales, ¿no? Que es una contaminación de actividades mineras, incluso coloniales, que no han sido remediadas adecuadamente. Entonces hay también un porcentaje de contaminación por estos pasivos ambientales que también requiere una medida determinada para poder remediar estos aspectos de contaminación. Entonces el objetivo principal de la gestión
es promover la protección, hay que proteger aquellas fuentes de agua para evitar que sean afectadas, que ya nos quedan muy pocas, la gran cantidad están afectadas, y lo que más hay es la recuperación de la calidad. Y este es un elemento muy costosísimo. O sea, recuperar una fuente de agua nos demanda dinero, nos demanda tiempo. No se puede hacer de un día para otro y ni siquiera de un año para otro, ¿no? Incluso el biólogo Juan Carlos va a mencionar quizás la experiencia que se tiene en el RIMAC, ¿no? Cuyo objetivo es mejorar la calidad del río Rímac. Todos sabemos cuál es la calidad del río Rímac. Mejorar la calidad del río Rímac, y la meta es conseguir de que vuelvan las, ¿cómo se llama, Juan Carlos? Poder tener nuevamente en el río unos pececitos comestibles. Sí. ¿No? Entonces, esa es la gran meta que se puede lograr. No hay nada que sea imposible. En otros países han hecho posible eso de que vuelva a tener vida estas fuentes de agua, y para eso se requiere una estrategia y aplicar casualmente la gestión integrada de los recursos hídricos. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Fortalecer las acciones sectoriales y multisectoriales. ¿Sí? Hay un desafío importante que ha avanzado en gran medida, se ha avanzado en la normatividad, en las coordinaciones con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud, la Autoridad Nacional del Agua, en las acciones sectoriales y multisectoriales, ¿no? Y mantener y mejorar la calidad del agua en las fuentes naturales. Hay índices o estudios de UNICEF incluso de que cerca de 40.000 niños al año mueren por problemas de que no tienen acceso al agua potable, mala calidad del agua. Entonces este es un problema realmente no solamente de Perú, sino un problema internacional. O sea, la calidad del agua incide directamente en la economía del país, porque hace que afecta directamente a los niños, la desnutrición, las enfermedades, tiene que ver el tema salud, tiene que ver el tema educación, o sea que tiene una lista importante, ¿no? O sea, manejar esto va realmente a tener un reflejo en los diferentes sectores cuando tengamos una adecuada gestión de la calidad del agua. Otro eje de política es la gestión de la oportunidad, ¿no? Cuyo objetivo es atender de manera oportuna la demanda de los recursos hídricos, respetando el principio de seguridad jurídica, mejorando su distribución inclusiva, temporal y espacial, y proveyendo el acceso universal al agua potable. Tengan en cuenta que una de las políticas del gobierno actual es este acceso total al agua potable, ¿no? Hay un compromiso de que al término del gobierno del presidente Kuczynski llegue al 100% de cobertura de agua potable en nuestro país. Es un reto, es un desafío, pero hay que hacerlo, hay que cumplirlo, porque todos los peruanos tienen derecho a tener agua potable en sus domicilios, ¿no? Como digo, y esto incide directamente en la salud de la población. Un aspecto importante en la gestión de la oportunidad tiene que ver también con el efecto del cambio climático, ¿no? Hablábamos de que la gran cantidad de agua que no se aprovecha antes se daba en un lapso de tiempo de 3 meses, 4 meses. Ahora esa gran cantidad de agua se da en un lapso mucho menor. Entonces, al darse en un lapso mucho menor y presentar mayor cantidad de agua de lo previsto, genera una serie de inundaciones, lo que estamos viendo hoy en día. Sin que haya un fenómeno en Niño, como dijo el ingeniero, hay una anomalía, pero está causando afectaciones a la población, a las actividades. Entonces, eso es un poco el efecto del cambio climático. O sea, en poco tiempo hay gran cantidad de agua, y que además de causar un perjuicio, no podemos nosotros aprovechar y almacenar este recurso. Entonces eso tiene que ver también mucho con la gestión de la oportunidad, que es con el tema temporal y espacial. ¿Cuáles son las estrategias de acción? Y eso tiene que ver directamente con implementar la gestión integrada de recursos hídricos por cuencas. Este es un desafío que se tiene a nivel nacional de la gestión integrada de recursos hídricos por cuencas, promover la gestión en las cuencas transfronterizas. Tenemos cuencas transfronterizas, como se mencionaba, 35 cuencas, unidades hidrográficas que compartimos con otro país, donde tiene una serie de aristas y de situaciones que tienen su propia complejidad. Por ejemplo, en Ecuador nosotros somos cola, Ecuador es cabeza de río, y toda la contaminación que se genera en Ecuador afecta a Perú. Pero en otras cuencas transfronterizas nosotros somos cabeza y afectamos a los que están aguas abajo de estas cuencas transfronterizas. Entonces ahí tiene que haberse una gestión integrada, pero siempre respetando las soberanías
de cada país, y tiene que haber acuerdos para poder gestionar. Ya se tienen en el Perú, por ejemplo, acuerdos importantes con Ecuador para el manejo del Puyango Tumbes, Catamayo Chira, el río Sarumía, que son cuencas fronterizas, que tienen un gran problema de calidad del agua, casualmente. La calidad del agua es uno de los elementos importantes que se tiene que solucionar a través de estos mecanismos de gestión, ya no nacional, sino binacional del recurso hídrico. También se debe promover la formalización de los derechos. Todavía se ha formalizado gran parte de los derechos en la costa, en toda la vertiente del Pacífico. En la vertiente del Atlántico se ha iniciado, hay un proceso importante, pero todavía hay una gran brecha de que no se ha logrado o no se puede formalizar. Se debe promover inversión pública y privada, ¿no? La inversión pública y la inversión privada es importante para poder tener obras de infraestructura que nos permitan aprovechar el agua de una manera temporal y espacial, y promover inversiones en microembalses o pequeños embalses y pequeñas irrigaciones. Esas estrategias de acción, toda esta literatura, se puede decir, ha sido resultado de un trabajo que ha demorado cerca de 1 año y medio a 2 años, o un poco más incluso, pero se tiene ya un documento que es un documento guía, que es la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, que tiene una aprobación oficial por un decreto supremo, con el voto aprobatorio de todo el Consejo de Ministros. Pero es un documento realmente de mayor jerarquía a nivel del Poder Ejecutivo, que tiene que ir incorporándose en las políticas no solamente nacionales, sino regionales y también locales. Y el eje política 4 tiene que ver con un aspecto que vamos a ir viéndolo, pero con el transcurso del tiempo, que tiene que ver con la cultura del agua. Este es un eje político estructural que va a partir de promover una cultura de agua para la gestión eficiente y valorar los recursos hídricos, ¿no? Y esto tiene que incidir directamente desde los niños para poder inculcar y conocer la valoración y la importancia del recurso hídrico en el desarrollo del país y en el bienestar de cada uno. Entonces, esta acción persigue se ha establecido estas estrategias: implementar un sistema nacional de gestión de recursos hídricos, implementar un sistema nacional de información. Estos dos sistemas están a cargo de la Autoridad Nacional del Agua y se viene trabajando fuertemente sobre todo en el sistema nacional, que tiene que ver con los diferentes sectores y los diferentes gobiernos regionales y los consejos de recursos hídricos de cuenca que ya se han conformado. Y el sistema nacional de información, necesitamos tener la información para poder hacer la gestión y poder difundir y poder conocer, promover la gestión del conocimiento y la cultura del agua. Para ello se tiene que tener alianzas con el Ministerio de Educación, con entidades que tienen que ver con capacitación y con sensibilización, prevenir y gestionar también los conflictos por el agua que se dan. Todos los proyectos que tienen que ver, sea cualquier sector, sea minero, sea energético, o sea industrial, o sea agrícola propiamente dicho, que demanda un importante recurso hídrico, siempre va a generar una situación de controversia o de conflicto. ¿Por qué? Porque las percepciones normalmente en las zonas, por ejemplo, donde se desarrolla minería, la minería se desarrolla en las zonas altas, donde están las comunidades campesinas, o donde están fundamentalmente las comunidades campesinas. Entonces ahí, como hemos visto, la formalización no ha llegado al 100%. O sea, ahí usan el agua desde hace muchos años, pero no tienen un derecho propiamente, un título que les demuestre cuánta agua usan, cuál es su fuente, pero sí ellos ya han venido usando por el transcurso de muchos años de sus ancestros, han venido haciendo uso de estas fuentes de agua. Cuando una actividad minera entra a la zona, ¿no?, lo primero que hace la actividad minera es tener todos sus títulos en regla, la propiedad, sus licencias para poder operar y también sus derechos de uso de agua. Entonces, ¿qué ve la población? ¿No? Nosotros tenemos años viviendo acá, siglos, y no tenemos un documento que nos acredite que somos los que tenemos derechos de esta fuente de agua. Viene una empresa, claro, es poderosa, es grande, ellos tienen sus derechos y sobre todo utilizan las fuentes que nosotros usamos. Entonces ahí se genera una especie de percepción de que al usarse esas fuentes van a ser afectadas en sus
derechos, van a ser afectadas en sus dotaciones de agua, ¿no? Y ahí tiene que haber un proceso fuerte que tiene que ver con la cultura del agua, ¿no? Tiene que ver mucho. Se puede compartir una fuente de agua, tranquilamente se puede compartir, ¿no? Pero eso tiene que ser todo un proceso de sensibilización y de conocimiento, y para eso necesitamos saber la cantidad de agua, qué tipo de agua hay, la aptitud del agua. Hay muchos sitios donde la aptitud del agua naturalmente tiene presencia de metales, ¿no? Por eso que muchos de ustedes han escuchado ríos que tienen nombre de metal, como el río Azufre. El río Azufre ya tiene ese nombre desde hace muchos años, entonces tiene componentes de metales, y cuando hay una actividad minera lo relacionan y dicen, ese río, la actividad minera está contaminando ese río. Y no es necesariamente así, porque ya es una zona mineralizada y existe ese componente mineral. Entonces, y a esa situación genera una situación de conflicto, ¿no?, entre la comunidad y la actividad minera. Entonces, todo eso se puede de alguna forma controlar, todo eso de alguna forma se puede informar adecuadamente en los diferentes documentos de gestión que se tienen, la línea base, tener información, cómo están las fuentes de agua, y más bien cómo se van a mejorar las fuentes de agua a raíz de una gran inversión que pueda intervenir en estas determinadas comunidades. Y el eje de política 5 tiene que ver fundamentalmente con la adaptación al cambio climático y los eventos extremos, porque hablábamos, cada vez hay en menos tiempo mayor cantidad de agua que se presenta por consecuencia de las lluvias intensas, que hacen de que generen una serie de inundaciones y afectaciones, ¿no? Por eso que se habla de reducir la vulnerabilidad de la población, de las actividades económicas, los ecosistemas, bajo un enfoque de gestión integral de recursos hídricos y gestión de riesgos de desastre. Eso es importante, implementar en nuestro país esta gestión de riesgos de desastres y sobre todo las actividades de prevención, ¿no? Si no tenemos un adecuado plan de prevención, si sabemos de que eso va a ser recurrente, no necesariamente con presencia en niños, con niños y niños siempre va a haber riesgos, y lo estamos viviendo cada vez, los huaicos, los desbordes de los ríos, o sin que haya desborde, la lluvia en exceso afecta a algunas ciudades. Entonces tiene que hacerse actividades de prevención para poder mitigar la afectación a la población y a las actividades económicas. ¿Y cuáles son estas estrategias de acción? Fomentar actividades de investigación, desarrollar capacidades y la difusión de los conocimientos. Hay que articular las políticas, la normatividad, los procesos de planeamiento en el marco de este Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el Sistema Nacional de Riesgos de Desastres, que está a cargo del INDESI, ¿no? Y proveer medidas y mecanismos de adaptación a la oferta y la demanda y uso de los recursos hídricos. Entonces, estos 5 ejes de política que hemos visto muy rápidamente están desarrollados en función de la problemática, en función de lo que se quiere para lograr la gestión integral de recursos hídricos. Y todos estos ejes de política tienen un enfoque multisectorial, tienen un enfoque participativo, tienen un enfoque de ámbito, de unidad de gestión, de cuenca hidrográfica y el tema de la desconcentración de la autoridad del agua. Entonces, todos estos ejes de política están desarrollados en ese contexto. Adicional a la política y estrategia, que es un documento de gestión, se tiene también el Plan Nacional de Recursos Hídricos, que fue aprobado en el 2015, donde se establece las brechas para atender las demandas de agua en 2 periodos de tiempo, el 2021 y al 2035, para lograr cubrir o cerrar las brechas para atender las demandas de agua. Y en este documento se han establecido ya los montos de inversión que se requieren para poder en este lapso de tiempo ir cubriendo o ir reduciendo estas brechas. Tenemos al 2021, estamos hablando de 85.196 millones de soles, no me equivoco, y al 2035 60.361 millones también para poder llegar a esta meta. Y fundamentalmente se ha visto, si vemos a nivel de los ejes de la política y estrategia, vemos que la gestión de las oportunidades representa el 13.5% de inversión. La mayor cantidad está en la gestión de la calidad. Como ven, el tema de la calidad es uno de los elementos de mayor importancia en la gestión del recurso hídrico y que requiere un gran porcentaje de inversión y de intervención para poder proteger y recuperar las fuentes de agua.
tema de cultura del agua se ha considerado un 0.7%, en el de la adaptación al cambio climático y cambios extremos un 3.3%, y en gestión de la cantidad le sigue de la calidad un 29.7%. Este documento también desarrolla los 30 programas del plan, todos estos alineados a estos 5 ejes de política y en estos porcentajes que se han ya establecido en este documento. Y el plan de gestión de recursos hídricos también es un documento de planificación, pero ya a nivel de la cuenca, de esta unidad de gestión, donde se establece el diagnóstico, se ven las alternativas, donde se ven los 5 ejes: la calidad, la cantidad, la cultura del agua, eventos extremos, riesgos, se ve el plan y finalmente el monitoreo. En nuestro país ya tenemos con planes y con consejos de recursos hídricos 6 consejos de recursos hídricos de cuenca: los de Chancay y Lambayeque en el norte, los de Chancay y Huaral en el norte chico, como le dicen, Quilcachili en Arequipa en la zona sur, Tumbes en la zona norte, Chira Piura y Caprina Locumba en Tacna. Estos 6 consejos de recursos hídricos de cuenca tienen sus planes de gestión de recursos hídricos. En estos planes de gestión ya se implementan todos estos mecanismos de gestión integrada para poder en un determinado lapso de tiempo ir mejorando en función de estos ejes los diferentes temas que se requieren en lo que respecta al recurso hídrico. Adicionalmente a estos seis planes de gestión, se tienen 3 consejos de recursos hídricos más ya constituidos, que están en pleno proceso de elaboración de sus planes. ¿No? En el caso de RIMA, es la de Chillón Rima Luní, el Consejo de Recursos Hídricos Chillón Rima Luní, donde estos consejos son presididos por el gobierno regional. Los gobiernos regionales son los que presiden. Si se trata de un consejo de recursos hídricos interregional, o sea que tenga 2 regiones, la presidencia es temporal. Un tiempo un gobierno regional, un año un gobierno regional y otro año el otro gobierno regional. Está a cargo de la presidencia. En el caso de Chancay y Lambayeque, por ejemplo, está Lambayeque y está Cajamarca. Y esto ya a nivel de consejo se ha conformado la de Chillón, Rima, Luní en el río Rima, Chilón y Luní, que son los 3 ríos de Lima. En el norte también en el río Jequetepeque se ha conformado un consejo. Creo que en el sur también hay un consejo que ya se ha conformado y que está en estos procesos de elaboración de sus planes de gestión. Estos consejos ya están en un proceso de implementación de estos planes. Ya se elaboraron los planes y ya están ahorita en un proceso de implementar. La finalidad de la ley y de la gestión que estamos hablando es regular el uso y la gestión integrada del agua. Eso es el objeto o la finalidad principal de la ley, donde se converge la actuación del Estado y de los particulares. La gestión no solamente es una gestión a nivel de Estado, sino que es una gestión entre Estado y particulares, entre Estado y población, usuarios, población organizada, y los bienes asociados al agua. No solamente hablamos del agua propiamente dicho, sino también los bienes asociados que son los acuíferos, donde se almacenan el agua, los ríos donde discurren, que son ámbitos territoriales, las fajas marginales, los cauces. Todo eso tiene que ver con los bienes asociados al agua, sobre lo cual se tiene competencia y está vinculado directamente a la gestión integrada de los recursos hídricos. Y un documento importante que de alguna forma se fija como una política de Estado. Por primera vez también se fija una política de Estado, que es la política 33, que está dentro de este espacio que se llama el Acuerdo Nacional, que fue firmado por los presidentes y expresidentes, donde específicamente se compromete, ¿no? Dice: nos comprometemos a cuidar el agua como patrimonio de la nación. El agua es patrimonio de la nación, es decir, que todos los peruanos, de las generaciones actuales y de las futuras que están por venir, y como derecho fundamental de la persona al acceso al agua potable. El acceso al agua potable se convierte en un derecho fundamental de la persona, ¿no? Porque el agua potable, como les mencionaba, es un elemento importante para el desarrollo y para el bienestar, imprescindible para la vida, el desarrollo humano de las actuales y de las futuras generaciones. Entonces, esta redacción se acordó en este acuerdo nacional, que es firmado por todos los presidentes, y que de alguna forma establece cuál es
el rumbo, la ruta sobre la gestión integrada de los recursos hídricos. Estos son los que hemos hablado. Este es el decreto supremo que aprueba la política y estrategia nacional de recursos hídricos, que define estos grandes objetivos nacionales con el objetivo de atender la demanda o el requerimiento de agua. Estos son los 5 ejes: la gestión de la cantidad, la calidad, la oportunidad, la cultura del agua y la adaptación al cambio climático. Este es el documento que de alguna forma plasma en un documento formal y que es aprobado por el Poder Ejecutivo con un decreto supremo que destaca, ¿no? Que es el 06 de 2015. Este tema lo vamos a pasar porque está relacionado con el tema de la calidad de los recursos hídricos, detallar un poco sobre los diferentes problemas que hay en la calidad de los recursos hídricos, pero lo va a ver con mayor amplitud Juan Carlos en la siguiente presentación. Así que esto lo vamos a dejar para ese espacio. Con eso creo que le da la posta al ingeniero Montenegro para culminar con esa parte. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Nos podemos parar un ratito? Todavía ahí un poquito cansado, siempre es bueno un relajo. Una caminadita no está de más. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estiremos los brazos. Siempre es bueno para botar el ceño. ¿Ya? ¿Listo? Bien, preguntas. ¿Quería preguntarse algo? Sí. Cuando se ve una cuenca hidrográfica, ¿Ya? para mejorar la calidad, ¿se empieza de la parte alta o puede ser desde cualquier parte? Para mejorar la calidad del agua, mi calidad del agua. Bueno, yo te la puedo responder, pero mejor que te lo responda el doctor. Pero en realidad es un conjunto de acciones. Y alguien me dijo una vez cómo tenemos que mirar la cuenca, ¿no? Normalmente cada ser humano, por así decirlo, cada miembro, cada actor que participa en la gestión de una misma cuenca, siempre nos damos cuenta cuando nos vemos afectados, y aquí miramos, por ejemplo, la parte alta, la parte media y la parte baja de la cuenca, ¿no? Cuando hay una afectación, siempre miramos arriba, no miramos abajo. Por decir un ejemplo, ¿no? Si alguien de arriba nos afecta y nos cae, nosotros que estamos en la parte media, aquí miramos al de abajo o lo miramos al de arriba. Al de arriba, ¿no es cierto? Y el de en medio, cuando hace algo que afecta al de abajo, el de abajo, ¿a quién mira? ¿No es cierto? Entonces, ese mecanismo de atención y de acciones propiamente tiene que trabajarse a nivel de un plan y priorizarlas. Porque no vamos a empezar necesariamente de arriba, cuando sabemos que podemos hacer unas enmiendas muy simples y buscar mecanismos de atención de emergencia o urgencia en las partes medio bajas donde ya el problema está. ¿Sí? Pero normalmente la gestión tenemos que verla de una manera integral. No podemos seccionar la cuenca. Por eso cuando el doctor Mico mencionaba la gestión, la cuenca no se gestiona, quien gestiona es el hombre, ¿no? El manejo, los recursos, los diferentes actores, los diferentes aprovechamientos. Y en este caso en especial hablan del recurso hídrico, porque el recurso hídrico ¿qué palabra usar? El recurso hídrico integra las acciones, ¿no es cierto? Acciones o actividades que el hombre, como propósito de su desarrollo, va generando. Entonces, miremos a la cuenca como un espacio territorial donde hay que gestionarla, priorizarla y reevaluarla en el contexto de que cualquier mecanismo de afectación tenga que ser mitigado, reducido o mejorado. Entonces, es una pregunta muy compleja. ¿Dónde empiezo? Va a depender del diagnóstico, ¿no es cierto? Va a depender de qué tanto obedece uno o el otro a atenderla de manera prioritaria dentro de una programación, dentro de una planificación para ir mejorando esta gestión. ¿Sí? Salvo que esta sea virgen, pero es bien complicado. ¿Otra pregunta? Sí, señorita. Si bien la gestión integrada de recursos hídricos tiene las sedes descentralizadas, se funciona haciendo que Sí, triple A como las autoridades administrativas del agua. el objetivo de esas descentralización de esos medios para analizar los problemas entre fronteras de las cuencas, ¿cuáles son los objetivos
definitivo. A ver, O sea, si bien es cierto, realmente hay problemas entre dos cuencas que están aledañas y que supuestamente necesitan trasvasar el agua, pero la otra cuenca dice que no, sino que cierta cantidad de agua nada más debería ser trasvasada porque van a afectar el uso constructivo de esa cuenca, ¿no? Entonces, sí, el espíritu o lo que contempla estas entidades descentralizadas no son desconcentradas, no son descentralizadas. En el caso del agua hay autoridad única. Por eso que el doctor Mirko mencionaba que las autoridades o los funcionarios o las entidades propiamente dichas dentro de la estructura de la Autoridad Nacional del Agua son organismos desconcentrados, no son descentralizados. Cuando hablamos y va en función a los niveles de la atención o el ámbito territorial, por así decirlo, las ALAS, como se denomina, que son administraciones locales de agua, están enfocadas o su ámbito territorial de competencia en cuanto a su actuar normalmente está a nivel de distrito o provincia en unos casos. Las triples A, que son las autoridades administrativas del agua, convergen más a nivel de provincia o región o regiones, ¿sí? Y luego va la última, que es la sede central, donde ya la administración propiamente dicha va en función tanto de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, ese tiene la finalidad. Cuando se da ese tipo de conflictos en el aspecto administrativo, propiamente dicho, va a tener diferentes niveles de atención. Cuando hablamos a nivel de trasvase de una región a otra, ¿no es cierto?, hay quien ejerce función y competencia, si bien es cierto estamos hablando de autoridad única, puede ser vista por el AAA. ¿Sí? El AAA porque administra departamentos o regiones, ¿no? Y cuando eso ya escapa del entendimiento en función a un procedimiento A o B, ¿no es cierto?, va a la última instancia, que en este caso viene a ser la sede central, aunque con aspecto administrativo ya se creó hace en el 2015, creo, Mirko, 13, 14, se crea esta unidad de controversias hídricas, ¿no? Tribunal de Controversias Hídricas, que es la última instancia administrativa. Entonces son mecanismos administrativos que lógicamente su competencia o operatividad o funcionalidad obedece a atender diferentes niveles de problemas más de índole legal, índole administrativo, porque el agua, lo que se está haciendo con el agua es administrarla, mejor distribuirla, mejor usarla, ¿no? Y esto se da. Y un ejemplo lo tocamos en el 2000, bueno, en verdad hubo un problema en el 2000, empezó en el 2000, no sé si fue en 2008, cuando empezó a trabajarse un tema de trasvase para lo que vendría a ser el proyecto Majes Igual 2. ¿Alguien escuchó? ¿Sí? Es un problema que fue en su momento bastante delicado, porque Arequipa estaba o quería disponer de un porcentaje de esa fuente de agua que es el río Alto Purima. Para que tengan una idea, Alto Purima nace en el territorio arequipeño y se introduce a un territorio antes de la confluencia con otro río que es el Salado. Solamente hablamos del río Alto Purima. En toda su longitud y como parte de la cuenca genera cerca de 1.000 millones de metros cúbicos, ¿ya? Pero esos 1.000 millones de metros cúbicos es compartida entre Arequipa y Cusco. En este caso, la Arequipa se comporta como cabecera y la parte de Cusco, antes de una confluencia con otro río, se comporta como parte media y baja de la cuenca. Y solo Arequipa necesitaba el 27%, más o menos 27% de ese 100% que dispone como disponibilidad hídrica, valga la redundancia, el río Alto Purima. Y ahí hizo un tema de entendimiento. Y fue un proceso que demoró, si no mal recuerdo, cerca de 8 años más o menos, en poder que las partes involucradas en la gestión de esta cuenca se puedan poner de acuerdo. Una de las razones que nos permitió a nosotros salir y atender esta gran problemática conflicto fue que se dispuso que ese proyecto, que es el Majes Igual 2, ¿sí?, este proyecto Majes Igual 2 se desarrolle tal como se debe desarrollar también otros proyectos en Cusco.
porque la amenaza que Cusco decía, en este caso, es que Arequipa se va a dar todo el agua, y no me va a dejar ni un metro cúbico, ni una gota de agua que yo la estoy necesitando. Y se pudo demostrar de esos 1.000 millones de metros cúbicos que estacionalmente se aprovechan, y muchos de eso hoy en día se pierden en el Atlántico, ¿no? Es decir, solamente se van a poder aprovechar o regular las puntas, ¿no? Que son las crecidas que se dan, y el resto de flujo va a seguir siendo prácticamente el mismo. Entonces empezamos a trabajar una propuesta donde dice, ya, Majes Sigua se desarrolla, pero también se va a desarrollar y va a afianzarse con infraestructura de almacenamiento, en este caso Cusco. Entonces ambos proyectos comparten la fuente y ambos proyectos se desarrollan casi en simultáneo. Y eso logró facilitar y entender las partes y lograr en positivo para que este proyecto vaya adelante. No solamente Majes Sigua, sino también en este caso era la provincia de Espinar, que es la que decía que se iba a quedar sin ninguna gota de agua, y por lo tanto, ok. Entonces, si eso es lo que te están diciendo, lo que tú crees entender, hagamos un análisis, definamos qué es lo más conveniente y participemos, ¿no? O hagamos un uso equitativo, racional, igual adecuado, para poder aprovechar ambas regiones. Y se hizo. Algo similar se quiere hacer con Ica Huancavelica. Algo se quiere hacer con Puno, Tacna. Le decía hace un momento que Tacna, si en los 5 o 10 próximos años no se hace nada, ningún tipo de obra de regulación o afianzamiento, podríamos poner en alto riesgo vidas humanas. Igual sucede con en el caso de Cajamarca, ya se habló, comparten agua hoy en día Piura con Lambayeque. Recuerden ustedes, hay un proyecto Olmos, ¿sí? Hay un proyecto Olmos, hay un proyecto Alto Piura. Ambas son agua de trasvases del Chotano Huaycano, que está en la parte de Cajamarca, ¿sí? ¿No? Y estas aguas transferidas son aprovechadas y van a ser compartidas en un porcentaje casi similar, ¿no? Creo que es 1,43 contra 57, cerca de 50-50. Este proyecto tuvo un gran problema. Se tuvo que hacer un análisis hidrológico, ver esta disponibilidad y cómo compartir esta agua en la medida que se pueda, y se lograron acuerdos. Muchas veces los grandes conflictos se dan por falta de información, o información no generada, información no procesada, información no divulgada de manera adecuada, y es lógicamente un caldo de cultivo para aquellos que de una u otra manera desarrollan, entre comillas, políticas. Entonces, hablar de gestión del agua es un tema bastante grande, donde la imaginación del hombre tiene que seguir evolucionando para que el compartimiento y el uso racional de este recurso sin afectar el medio ambiente sea el más adecuado. Entonces, todos estos mecanismos son los que hoy en día se están aprendiendo, se están adoptando cuando hablamos de una gestión integrada de cuenca, donde es un espacio territorial donde los diferentes actores, diferentes usos, diferentes actividades, lógicamente se ejecutan en favor de un desarrollo, de un progreso de esa área territorial. Esa es la visión que se debe tener. Por eso hablamos de gestión integrada. Involucramos lógicamente la intervención siempre del medio ambiente. ¿Sí? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Todo bien? No tenga miedo, la idea es conversar, explicar y entendernos. Eso es lo más importante de este tipo de seminarios, ¿no? Sí, por favor. ¿Puedes explicar la situación actual de Lima? Porque sí. Lo que pasó es que están reduciendo las viviendas. Acá hablan de presión de agua, ¿no? Claro, escuchan ustedes por la revisión, van a disminuir la presión del agua, dice. Sí. A ver, Lima tiene 1/3 en promedio del total de habitantes a nivel nacional. Si hablamos de 30 millones, Lima tiene cerca de 10 millones, ¿sí? Y Lima depende no solamente de 3 ríos, que es el Chillón, Rima, Lurín, sino que parte de esta agua que contribuye o afianza o se trasvasa, viene también de las cuencas de la región de Junín. Ahí hay unas lagunas, hay unas regulaciones que se almacenan y luego se aprovecha, y justamente en épocas de estiaje, ¿no? Esas aguas son descargadas, generando energía, y como consecuencia de la generación de energía, el abastecimiento también para uso poblacional. Entonces, cuando hablamos, y eso es una buena pregunta y quiero aprovecharla,
cuando hablamos que van a bajar la presión del agua, hablan de que esa disponibilidad hídrica que se tenía almacenada podría no ser la adecuada o no habría la suficiente cantidad para poder atender la población. Se dice claramente que tenemos que empezar a trabajar ya, y debe estar trabajando, el SEDAPAL debe estar ya muy preocupada, toda vez que tiene que empezar ya a determinar nuevas fuentes de agua, traer más agua, porque Lima sigue creciendo y la agua que hoy día tenemos no va a alcanzar. Entonces tienes que proyectarte no menos de 10 a 15 años, si es posible hasta 20 años, para sobre la marcha saber cuáles serían esas nuevas fuentes de recursos. Entonces, hoy en día, con el problema que tenemos, las lluvias que se están presentando a nivel nacional, por lo menos a nivel de la costa, dije, es una anomalía, no es un año normal, donde las lluvias se dan pues en la cordillera, y como producto de la cordillera, lógicamente, hacen su escurrimiento hacia la parte de la costa. Entonces, se dice que en el caso de Lima, en especial por la pregunta, las lluvias que se están dando ahora no se están concentrando en la zona de regulación de estas lagunas o embalses. Entonces, al no haber lluvias, al no haber almacenamiento, al no haber regulación, podríamos poner en riesgo, ¿no es cierto?, más adelante que Lima empiece a tener baja presión o baja disponibilidad por falta de almacenamiento. Entonces, eso nos está preocupando. O sea, hoy en día tenemos la esperanza de que de aquí para adelante, marzo, abril, las lluvias se puedan registrar en la parte alta y tratar de hacer esto un año normal. De no ser así, va a tener que empezar a realizarse. Algo anecdótico, no algo paradójico. Dice, pero si la gente dice normalmente, dice, pero si estamos perdiendo agua, el agua se está yendo al mar, no la estamos aprovechando. ¿Y por qué nos cortan el agua? ¿Por qué nos falta el agua? Una sencilla respuesta es que lógicamente el agua que precipita viene totalmente sedimentada, ¿no? Bastante sedimento en suspensión, concentraciones que superan un evento regular, y lógicamente para poner a buen recaudo en la infraestructura no puedo almacenar agua con altas concentraciones de sedimentos. Entonces lo que hace es controlar, ¿no es cierto?, cerrar con puertas y al momento que bajan los sedimentos recién captar. Entonces eso hace consigo de que se reduzcan las dotaciones de agua, se reduzca el abastecimiento y es un tema más operativo. Pero todavía estamos pendientes, esperemos que en los próximos meses esta agua, que normalmente discurre y se almacena en las partes altas del sistema, lleguen a un conducto regular. Pero está pasando, no solamente en Lima, pasa en Arequipa. Arequipa también tiene grandes dificultades. Las lluvias se están dando en la ciudad, no se están dando en el altiplano, en las alturas, en las nacientes. Se está dando en la parte media y baja de la cuenca, donde no hay almacenamiento. Sucede en el caso de la presa Jequetepeque, que está entre La Libertad y Lambayeque y Cajamarca. Sucede en la parte de Piura. Sin embargo, Piura no es tanto el problema con Puechos, porque ahí sí la presa está ubicada en una cota casi 120, donde las lluvias sí están entrando de manera, y ahora más bien en lugar de almacenarla estamos laminando, se está descargando porque puede venir una punta, una crecida bastante grande, que si no se toman las previsiones podría colapsar esta presa. Entonces es un tema ya de operación, pero en general esta anomalía de este año, un año atípico, ¿no?, se están dando lluvias en la parte media y baja de la cuenca, donde lo normal, lo natural son aguas de trasvases que vienen del Atlántico y precipitan en cabeceras de estas cuencas que trascienden o trasladan sus aguas hacia la cuenca del Pacífico, y generando lógicamente este tipo de inconvenientes. ¿Sí? Otra pregunta. Pero es así, si no se logra regular o almacenar el agua, podrían haber dificultades a partir de junio para adelante. Y ahí hay algo que sí se puede rescatar. Si bien es cierto, no podríamos tener agua fresca, pero sí tenemos agua subterránea. Entonces ahí habría que echarle mano al agua subterránea, que hoy día Lima ya tiene condiciones de aprovecharla, porque en la medida que se hicieron trasvases, el agua subterránea de Lima se dejó de usar. Hubieron algunas vedas que ya han sido levantadas, y con producto de ese levantamiento de vedas, ahora sí se podrían consumir. Entonces habría una fuente que habría que echarle mano para poder abastecer y disminuir esa posible afectación de esta baja disponibilidad. O sea, hay fuentes que hay que ponerlas operativas. Pero si es subterránea, la tarifa sube para los ciudadanos, porque
Si es subterránea la tarifa, bueno, ese es un manejo, y la tarifa de agua, de verdad se lo digo, es un procedimiento de cálculo cuyo tipo de financiamiento es una tarifa cruzada. No todos pagan por un metro cúbico la misma cantidad de dinero. Las residenciales pagan un poco más, ¿no es cierto?, que las zonas urbanas, las zonas perimetrales. Entonces hay una tarifa cruzada subsidiada que habría que darle bien. O sea, pero eso no nos debe preocupar. El pagar, creo yo, que en agua no estamos pagando un costo real, como se debería cobrar. Pero más yo le tengo miedo a la falta de agua que al costo mismo que podría tener el agua, ¿no? Pagar 1 céntimo por metro cúbico, pagar 5 céntimos por metro cúbico, a no tener nada, ¿qué haría usted? Entonces obedece a tener un cálculo racional que permita lógicamente hacer su buen uso, ¿no? Y eso dificulta hoy en día, y por la televisión ustedes son testigos. En el mes de diciembre hubo una baja de presión, ¿sí? Enero por lo consiguiente, ¿no? Veían la televisión, salían, decían ahí, Zapal sacaba sus comunicados, decía vamos a bajar la presión del agua porque no hay mucha disponibilidad, pareciera que va a ser un año seco, etcétera, etcétera. Sin embargo, veías a cualquier ciudadano de pie, que en lugar de ahorrar el agua, de hacer un uso más eficiente, más la desperdicia. Entonces ahí el tema de cultura de agua juega su rol de manera muy significativa e importante también. Entonces eso es lo que queremos un poco radiar, que el agua no está siendo bien utilizada, y en los últimos años se nos está complicando, porque la competencia, los conflictos, esa baja de disponibilidades hacen consigo una coyuntura que podría trascender más de lo necesario. ¿Preguntas? Sí, por favor. Con respecto a lo ocurrido en el conflicto de este proyecto minero de Tía María, se hubo mucha violencia respecto de que la población pensaba de que la minería iba a consumir toda su agua, cuando en las estadísticas se comprueba de que el 80% se usa para lo que es para el agro, y apenas es un 2% para la minería. Entonces, ¿dónde está la falta de cultura, de educación respecto a la cantidad de agua que se utiliza para cada uno de estos sectores? Tía María es un tema igual que Conga, al igual que otras unidades operativas mineras, donde se ve pues como una gran amenaza. Si bien es cierto y somos conscientes que la minería en los años 80 para atrás era una minería, ¿cómo puedo decir?, de alta contaminación, ¿no? Ahí estaba Minero Perú, otras, ¿no? Y el tema de pasivos ambientales, que imagino que Juan Carlos lo va a tocar, es una factura muy grande. Hacer esa remediación, el tema de pasivos ambientales es bastante grande, y eso ha ido calando de una u otra manera también en el ciudadano, ¿no? Como parte de su desarrollo, como parte de su entendimiento, como parte de su gestión. Sin embargo, lo que se está disponiendo y lo que se ha visto más adelante, de los años 80 para adelante, es que la minería ya deja de ser un elemento netamente contaminante, porque le da una alternativa, le llamamos la gran minería, con elementos más sofisticados, el tema de tratamiento, inclusive hablan de vertimiento cero y todo lo demás, hablan de una reingeniería total, ¿no es cierto? Sin embargo, como alguien nos dijo el otro día, si en el caso Conga, mira, me estoy yendo a Cajamarca para nuevamente regresar a Tía María, decimos que ya no va a ser Yanacocha la que explote Conga, es posible que Conga salga. Igual se dice en el caso de Tía María, si dicen que Saudar no va, es posible que Tía María salga. Lo que pasa es que hay un resentimiento y hay un maltrato que se tuvo en esa época. Entonces el poblador, ¿no?, de esas zonas aledañas, cercanas, se ha visto muchas veces perjudicado, maltratado, y hacen con ello una situación ya más de resentimiento, ¿no? Son los abuelos, los hijos, ahora los nietos, donde eso se va trasladando de manera, como le llamamos nosotros, de generación en generación, y ha hecho consigo que se vayan gestando
estas animadversiones contra estas posibles zonas productoras, ¿no? Entonces eso ha ido. Ahora me traslado a Tía María. Tía María empezó con una presa que iba a regular. Esa presa se llamaba Paltiture, que estaba ubicada entre los departamentos de Arequipa, Moquegua y Puno. Pero ahí, en ese primer proyecto, que era un tema de regulación y empezaba a almacenar cerca de 15 millones de metros cúbicos, en su momento no se consideró en su esquema el tema de la compensación de las comunidades. Entonces ese primer proyecto abortó porque no se consideraron el aspecto ambiental, no se consideró el tema social, y hubo un rompimiento y hizo consigo que este proyecto no fuera próspero. En los años 14, 15, ¿no?, se gesta una nueva necesidad, en este caso Tía María, más o menos de esos años, 14, 15 y un poquito menos, empiezan a trabajarse sobre la posibilidad de desarrollar Tía María. Y nuevamente retoman el tema del agua superficial para atender lo que viene a ser el emprendimiento de Tía María. Y ahí nuevamente empieza pues el tema de la confrontación. No queremos minería, agricultura sí, minería no, y empieza nuevamente esta corriente, ¿no?, cuando sabíamos claramente que lo que quería hacer Tía María no era aprovechar todo el agua, sino parte de este recurso. Y le dice, ¿sabe qué? Tía María nada que ver con agua superficial. Si quiere desarrollar, usa agua subterránea. Y Tía María hace su análisis, hace su estudio de impacto ambiental con agua subterránea. Primero agua dulce, y nuevamente le dicen no, porque eso va a trastocar mis fuentes de agua, va a estar contaminada, y por ahí ya no queremos. Entonces, nada con agua fresca, nada con agua subterránea, y le dan un último escenario: aprovecha el agua de mar, desalación o desalinización del mar. Y nuevamente hace el intento Tía María de poder aprovechar esta agua, y nuevamente se encuentra con una negatividad. O sea, no es el tema del agua, porque fuentes existen, disponibilidades existen, y es un tema ya más de índole social. Y le achacan, en este caso, a decir: me vas a contaminar, me vas a afectar, vas a hacer que mi agricultura no sea competitiva, por lo menos vas a malograr lo que hoy día, como parte de lo que yo hago en el aspecto agrícola, va a dejar de ser. Y hay una confrontación. Pero en realidad hemos sido testigos, hemos estado en ese proceso social, y se ve claramente que lo que no se quiere es que Sauer explote esa minera. Y entre dichos se dice que si es otra empresa la que podría entrar ahí, es posible que Tía María vaya, igual como con. Pero bien, es parte de la idiosincrasia propia de los pueblos. Sin embargo, hay gente que se aprovecha de eso. Hay gente que se aprovecha y todo lo demás. Tal es así que se hizo un trabajo un poco para paliar el mecanismo y sacar de la mente de la gente una nueva propuesta de regulación. Ahora ya no hablamos de Paltiture, sino hablamos de una presa nueva que se llamaba Paltuture. La bajamos un poquito más del territorio de Puno, porque Puno tenía dificultades, también quería tener un aprovisionamiento, y al final logramos entendernos entre Arequipa y Moquegua, y nuevamente Puno hace una acción de amparo, una medida cautelar, y paraliza nuevamente este proyecto. Al final, ni la soga ni la cabra. Entonces todo está por nuevamente empezar. Pero en el fondo lo que trato de decir es que la gestión de estas cuencas tiene que ser de una manera bastante participativa, bastante abierta, y la información juega su momento, juega su tiempo y juega su espacio. Se aprovecha mucho por la escasez de esta, y lógicamente hay quienes de manera distinta en función a la propuesta de un desarrollo hacen lo posible para que esos pueblos no puedan desarrollarse. Claro, yo entiendo de que hubieron sus momentos que no fueron agradables, no fueron buenos, atentaban de manera directa contra las poblaciones, pero repito, la política en cuanto a la explotación minera está cambiando. Los estudios de impacto ambiental que hoy día se están viendo están cambiando. Entonces ahí la generación de confianza es lo que nos falta un poco, seguir motivándola, seguir creciéndola, seguir generando una respuesta mucho más positiva. Entonces eso es parte de la idiosincrasia, como repito, de los pueblos. ¿Preguntas?
Bueno, me estoy pasando porque ya estaba mirándome. Bien, vamos a hablar de lo que es el cambio climático. ¿Qué se entiende por cambio climático? Antes, 5 o 6 años atrás, hablábamos de variabilidad climática. Hoy día estamos hablando no de variabilidad climática, estamos hablando ya prácticamente de un cambio climático. Ya es un efecto que trasciende. Y más o menos aquí pueden ver, y algo mencioné en Huaraz, en Ancas, esa zona que les dije en ese momento, donde era Pastoruri, ¿no? Y aquí pueden ver ustedes cómo eran los nevados, justo en la zona de Pacacocha, Huaraz, Ancas. En el año 32, miren cómo ven los nevados, estos glaciares, y miren cómo la ven ahora. Entonces aquí podemos ver que como producto de estos derretimientos de estos glaciares fueron creando lagunas de formación glaciar. Son unas lagunas cuyo dique es un elemento, un componente morrénico y lo siguiente de alto riesgo. Pacacocha ya tuvo en un año determinado un desbordamiento que originó claramente toda una suerte de inundación aguas abajo. Hoy en día Pacacocha sigue corriendo el mismo riesgo. Hoy en día su capacidad de almacenamiento de Pacacocha es cerca de 17 millones de metros cúbicos. Entonces aquí esta aparente laguna de origen glaciar natural está corriendo un alto riesgo. Ya ha sido comunicado al gobierno regional, ha sido comunicado a Defensa, a efecto de que empiecen a trabajar y hagan aquí una obra de descarga controlada para evitar cualquier desbordamiento o colapsamiento que traiga consigo grandes volúmenes de arrastre, ¿no es cierto?, que puedan poner en riesgo o afectación de vidas humanas que aguas abajo se encuentran ubicadas. Entonces, el cambio climático, ese retroceso, en cierta forma también, en el caso nuestro, de los glaciares, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cambio climático, no solamente hablamos de una afectación local, es una afectación mundial. Alguien dijo, no, ¿qué hacemos acá nosotros? ¿Podemos hacer algo a una enmienda de manera local que pueda mejorar nuestra situación? Pienso que sí, pero en mínima escala. Es toda una condicionante mundial, hay una tendencia ahí que se viene trabajando ya. ¿Cómo se llama esta organización de cambio climático? En el caso nuestro, sí, pero IPCC, donde ya se ve y se promueve ciertos mecanismos, ciertas acciones de mitigación a efecto de ir reduciendo la emisión de los diferentes elementos que generan lógicamente el efecto invernadero, ¿no?, que es uno de los condicionantes a efecto de que este tipo de fenómenos vaya creciendo, vaya aumentando, perjudicando en cierta forma, en el caso nuestro, a nuestras fuentes de agua, como es en el aspecto glaciar, ¿no? El cambio climático dice claramente que hay que, alguien dice que hay que convivir con el cambio, otros hablan de adaptación al cambio, y más va por la adaptación al cambio climático más que lo otro, ¿no? Nosotros ya tenemos que trabajar con un mecanismo de adaptación, tenemos que adecuarnos al tema. Y una de las cosas que hoy estamos viviendo, que existe ya un desplazamiento en cuanto a la época de lluvia hacia la época del estiaje. Se está presentando ya hoy en día altas precipitaciones de alta intensidad en un corto tiempo, ¿no? Y por lo consecuente la época de estiaje o estío en algunos casos se va a ir alargando. Si antes teníamos 4 meses de lluvia o 3 meses de lluvia, es posible que en los próximos años en adelante no solamente tengamos 4, podemos tener 3, de repente 2, con alta intensidad, ¿no es cierto?, que van a ser lógicamente mucho más destructores, ¿sí?, y frente a una época donde el agua pues decae y que serían lógicamente prolongados. Antes era 6 contra 6, más o menos, podría ser ahora 9 contra 3, 10 contra 2, y ese tipo de mecanismos se están haciendo análisis a efecto de poder hacer que la agricultura nuestra, que es uno de los grandes temas también, pueda tomar en condición esta adaptación. O sea, ya no mantener la época de siembra, la época de cosecha, sino esto también va a tener que variar, y ya está variando. Entonces son consecuencias de este cambio climático, ¿no? Bueno, aquí habla de las medidas de adaptación, están orientadas a reducir la vulnerabilidad. Hay que recordar que la vulnerabilidad es la asociación de peligro, ¿no? Ahí es el tema de los peligros, ¿no?, y riesgos, que dice que peligro por vulnerabilidad te da indicador de riesgo, ¿no?
Habla también, dice que esto implica mejorar la gestión de recursos para poder mejorar su planificación y administración, la eficiencia de uso y construir infraestructura de almacenamiento de agua, porque en la medida que no vas a poder almacenar y tu época de lluvias o discurrimiento no va a ser la adecuada, vas a tener que empezar a regular, almacenar agua para poder usar toda vez que la época del estiaje se va a alargar. Entonces hay que ir compensando y eso es un mecanismo de adaptación a este cambio climático. Otro de los efectos del cambio climático es el incremento de la ocurrencia de desastres, lo acabo de mencionar, y esto se está ya presentando. Hablamos de aluviones, sequías, desborde de lagunas, ¿no? Reducción de precipitaciones, entre otros efectos. Bueno, eso con relación. Después ya aquí hablamos de lo que es la cultura del agua. Hoy en día ya la Autoridad Nacional del Agua viene trabajando con las primeras generaciones, los niños, que son a quienes debemos un poco ir encaminando, ir adiestrando, ir mostrando, ir enseñándoles, ¿no? Alguien me decía, yo en los años 70, 80, me metía a mi ducha y me demoraba, ¿cuántos? 30 minutos. Caño abierto, agua corriendo, etcétera, etcétera. Hoy en día le preguntamos a un niño, ¿cuánto tiempo te demoras en bañarte? ¿No? Ya han aprendido que pueden durar en promedio 5 minutos. Quiere decir que están ahorrando agua, de 30 lo han bajado a 5. 25 minutos de agua discurriendo sin necesidad de uso. Esa es una de las acciones que se está tomando en consideración y está mejorando lo que es la gestión en cuanto al cuidado del agua, lo que nosotros llamamos cultura del agua. Otro también al momento de cepillarse, ¿no? Al momento de cepillarse, al momento de... Bueno, hay varias actividades que ya, por lo menos, la tendencia es a racionalizar, a usar mejores recursos. Y eso es bueno, pero tenemos que empezar con las nuevas generaciones porque alguien me dijo en un momento de que lo que yo aprendí nadie me lo va a quitar. Y muchas veces aprendemos malas costumbres y esas malas costumbres van a morir con esas generaciones. Entonces lo que queda ahora como una adopción rápida a efecto de ir mejorando la gestión es trabajar con estas nuevas generaciones a efecto de que puedan tomar conciencia de lo que es el uso eficiente y racional del recurso hídrico. Ya acá en Lima, cuando a alguien se le pregunta por el tema del agua y hablamos del tema de tarifa, ¿no? Dicen, no, me están cobrando muy alto, que esto, que lo otro, el hecho de cubrir 50 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos, ¿no? Solamente nos sometemos a mirar el agua que sale del caño, que sale de la válvula, pero no sabemos en esencia, de dónde viene esa agua, cuántos kilómetros recorre, qué tratamiento se le tiene que dar, cómo es que esta agua tiene que conducirse. O sea, todo este mecanismo de traer una gota de agua, muchas veces del altiplano hacia las ciudades, es un tema bastante oneroso, bastante caro, y no estamos haciendo un uso adecuado de recursos. Entonces todos estos temas hay que irlos controlando, mejorando y lógicamente socializando a efecto de que sepas valorar este vital importante recurso como es el agua. ¿Qué más? Bueno, nuevamente acciones del agua. Y eso es por ahora lo que hemos venido. Disculpa Juan Carlos, no hemos pasado creo más de lo necesario, pero era importante un poco mostrarle todo lo que es la gestión de recursos hídricos, la planificación, la gestión en general, cómo se articula, cómo se orienta, cómo se trabaja, cómo se participa, ¿no? En este aprovechamiento de este recurso, ¿no? Siempre hemos dicho que sin el agua no hay desarrollo, sin el agua no hay progreso, sin el agua no hay vida, y no estamos haciendo un uso adecuado, un uso racional. Estamos considerando el agua como un insumo más, cuando sabemos claramente que sin el agua nada se puede generar, nada se puede cerrar, nada puede crecer. Entonces la conciencia va en ese sentido, y el mensaje a cada uno de ustedes hoy día presentes es: hagamos que esta corriente de buen uso de recursos vaya creciendo día tras día. ¿Se viste una pregunta? He sido muy claro, hemos sido muy rápidos, pero ya van 2 horas. Muchas gracias.